A medida que lo vaya encontrando, se pone en pie, amén, por reverencia al Señor. Romanos capítulo número 8. Aquel hermano que no tenga Biblia, acérquele otro para que todos podamos compartir la palabra. Todos hagamos el esfuerzo de leerla, amén. Solamente voy a tomar 2 versículos en esta oportunidad. El capítulo 8 es precioso, hermano mío, para que usted lo estudie en su casita. Voy a tratar de darle la mejor exhortación que el Señor a mí me entregaba y voy a tratar de entregar a usted lo que yo estudiaba. Amén. Le vamos a dar lectura en Romanos 8:6 y en Romanos 8:8. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar. Padre mío, Cristo de la gloria, yo te doy las gracias, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido leída, Señor, en esta hora. Yo le pido, Dios mío, que usted me dé la gracia para poder exhortar su palabra. Que usted me dé el denuedo, que me dé la autoridad que viene de ahí arriba, Señor amado. Ayúdame a poder predicar a tu pueblo, que es tu nación santa, Dios del cielo. Prepara las vidas, prepara los corazones, para que esta palabra caiga en buena tierra y pueda dar un fruto a su debido tiempo, mi Señor. No permita usted que el enemigo turbe la mente y turbe el corazón. No permita que esta palabra pueda endurecer el corazón de mi hermano, de mi hermana. Señor amado, yo le pido que usted trate, que usted penetre, Señor. Que usted nos haga entender esta palabra, que usted nos revele esta palabra, Señor, para poder llevarla por obra, Señor amado. Porque muchas veces creemos, Señor, estar bien. Y cuando nos damos cuenta por la exhortación de tu palabra, nos damos cuenta que estamos tan mal. Señor amado, yo te pido que usted me unja en esta noche. De mi mollera a la planta de mis pies, Señor. Levanta vallado sobre mi vida. Ato todo espíritu del diablo en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu que no alaba, que no bendice, que no glorifica y que no exalta tu nombre, Señor mío, sea atado y reprendido en su nombre. Sabiendo y creyendo, Dios del cielo, que hoy hay bendición para tu pueblo y tu iglesia. Habla, Espíritu Santo de Dios, a tu pueblo. Gracias te doy, mi Señor, por esta bendición y esta honra de poder predicar y exhortar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Le invito a aquel que tenga celular, que lo ponga en silencio, que lo apague por respeto a la palabra. Amén. Entonces comprendemos, y en esta noche voy a predicar bajo el tema el gran asesino del cristiano, la carne. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos luchas contra potestades, enemistades, contra los espíritus, contra el mismo diablo. Pero uno de los enemigos más grandes del cristiano, más allá de ser el diablo, es nuestra propia carne. Porque muchas veces preferimos deleitar la carne que deleitarnos en el espíritu. Muchas veces pensamos que por venir a la iglesia estamos haciendo todo bien. Pero es necesario que el cristiano comprenda que aquí solamente le damos 2 horas o 3 horas al Señor. Pero ¿qué hacemos en el hogar? ¿Qué hacemos en nuestra casa cuando estamos en privado? Estamos tratando de deleitar en el espíritu. Estamos tratando de fortalecer al hombre interior, que es su espíritu. Porque nunca se le olvide que somos tricorpóreos: cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, que tu cuerpo, alma y espíritu
sean irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, cuando tratamos de comprender lo que Pablo quería escribirle a los romanos, vamos a tratar de hacer una introducción. Se dice que los que estudian la Biblia y los grandes teólogos que preparan la Biblia de estudio, dice que la Biblia de la carta a los romanos se escribió aproximadamente en el año 57, la primavera del 57. Y si no fue el 57, dicen que fue entre el 57 y el 58 después de Cristo. El Evangelio, el Señor Jesucristo ya había resucitado. El apóstol Pablo a esa altura llevaba 25 años de ministerio. Y dice que él estaba en su tercer viaje misionero. Y dice que estaban en casa de Gayo. Entonces, cuando comprendemos que la iglesia que estaba fundada en Roma, se dice que la gran eclesiastía que fue fundada por Pedro, pero los teólogos dicen que esa iglesia no fue fundada por Pedro. Y el capítulo 15, versículo 20 del libro de los Romanos, así también lo da a entender. Se dice que ni el apóstol Pedro y que ningún apóstol fundó esa iglesia. Se dice que probablemente los que fundaron la iglesia en Roma, donde Pablo escribió la carta hacia los romanos, lo más seguro es que fue por uno que se convirtió en Macedonia o en Asia. Y si no fue uno de ellos, fue a lo mejor alguno que se convirtió en el día de Pentecostés. Porque el apóstol Pablo, cuando habla en el capítulo 15, versículo 20, dice que él no ha podido ir a los romanos no porque no ha querido, sino que él ha querido ocupar su tiempo en ir y predicar a aquel que no ha escuchado el Evangelio. Los romanos ya estaban predicados. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, no quiero ir a ustedes no porque no quiera, no quiero ir a ustedes porque hay tiempo que avanzar. Hay que ir a predicarle a aquel que no está predicado. ¿Qué saco con gastar tiempo en un lugar donde ya está predicado si hay gente que nunca ha escuchado el Evangelio? Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Siempre predicamos en el mismo lugar. Muchas veces las personas están más que predicadas. Y muchas veces como iglesia no tenemos la visión de ver más allá donde no hemos predicado, donde falta de llevar un mensaje, donde podemos llevar un mensaje de salvación, donde podemos ir al perdido, aquel que no conoce al Señor, aquel que necesita ese plan de salvación maravilloso, aquel que nosotros dijimos que estábamos muertos en delitos y pecados, pero un día vino el Señor, transformó nuestra vida, nos dio su Espíritu Santo y hoy podemos ser nueva criatura. Entonces, como iglesia debemos comprender que así como lo hizo Pablo y le dijo, no puedo ir a ustedes porque ustedes ya están predicados, el apóstol Pablo estaba pensando en su viaje de viajar hacia España. Y les dijo que cuando viajara a España iba a tratar en el camino de pasar a gozarse con ellos. Y muchas veces nosotros debemos pensar así. Muchas veces nosotros como predicadores debemos pensar así, de ir, buscar, analizar dónde falta predicar el Evangelio. Si aquel que no ha recibido el Evangelio, sacúdete los zapatos, decía el Señor, y anda a otra ciudad, anda a otro lugar, busca otra manzana, no busquemos la misma. Si muchas veces las personas escuchan el Evangelio, pero simplemente no lo quieren aceptar. Uno muchas veces se esmera para que la gente escuche el plan de salvación, para que sepa lo que Dios hizo por nosotros, pero simplemente las personas muchas veces endurecen su corazón. Entonces nosotros también debemos hacer lo que hizo el apóstol Pablo de vez en cuando, de ir y predicar a otra persona que no nos ha escuchado nunca. Hay tantas iglesias en Peñalolén, pero no todas salen a predicar el Evangelio. Muchas veces salimos a predicar a la calle y muchas veces contamos historias que no son por la palabra. Es necesario que el predicador o la predicadora conozca cuál es el plan de salvación para el hombre, cómo Dios constituyó el plan de salvación para poder presentar un verdadero plan al oyente.
Es necesario que nos preparemos. Es necesario que miremos más allá de lo que estamos viendo. Es necesario de hacer la necesidad que duela en el corazón, que duela en el alma, que todavía hay gente perdida, que todavía hay gente que no conoce del Señor, que todavía hay gente que tiene la necesidad de escuchar palabra de Dios, pero siempre somos los mismos en el mismo lugar. Miremos como miró Pablo y no pensemos que porque no lo hacemos aquí está mal. A lo mejor puede ser un poco más abajo. ¿Por qué siempre para arriba? Es necesario tener la visión que tuvo el apóstol. Es necesario ver con nuestros ojos y ver dónde no hemos ido para ir a aquel a anunciar donde los otros no anuncian. Pablo, cuando no quiso ir, decía que debido a que él quería ocupar el tiempo en ir y predicar a las personas que no habían escuchado el Evangelio. Romanos 15:20. Cuando Pablo pensaba ir a España a predicar y de pasada a visitar a la iglesia de Roma y esperar que ellos le ayudaran con algo. Y dice que querían gozarse con él. Romanos 15:24 al 28. Pablo, cuando iba a su mensaje misionero y le presentaba la carta a los romanos, lo que él quería hacer era dar énfasis en que los griegos y los judíos todos estaban con el problema del pecado y de la necesidad humana de la justicia de Dios. Pablo encaraba a los hebreos, encaraba a los judíos, encaraba a los griegos, a los gentiles, a todos le hacía ver que estaban con pecado delante de Dios y que ellos necesitaban sentir la necesidad de la justicia divina, del perdón de Dios. Es ahí donde entra el Evangelio de Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos entender lo que anunciamos afuera. Porque usted primero tiene que confrontar con una verdad bíblica al que está al oyente de afuera. Tiene que confrontar con el pecado que hace el mundo para que ellos puedan comprender cuál es el amor y cuál es la gracia. Y es ahí donde Pablo les decía a los romanos: es así como Dios mostró su amor para nosotros los hombres, que aun siendo nosotros faltos y pecadores, vino Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Entonces, cuando comprendemos lo que es el Evangelio, de que el mundo está en pecado, de que el mundo no se va a salvar de la ira venidera, de que Dios tiene para este mundo, y todo aquel que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón tendrá condenación eterna. Ese es el amor que Dios mostró con nosotros, que Jesucristo murió por nuestros pecados, porque en la antigüedad se pagaba el pecado con la sangre de un animal. Por eso se llama el Cordero sin mancha y sin arruga del Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre y fuimos redimidos por su sangre bendita. El apóstol Pablo eso le decía a los romanos. ¿Por qué? Porque siempre se meten en la iglesia falsas doctrinas, se meten falsas enseñanzas, y Pablo lo que estaba haciendo era responder a aquellos transgresores que llevaban doctrina que no era el verdadero evangelio. Hoy en día se ve una doctrina del calvinismo: salvo siempre salvo. Y no, amigo mío, la salvación hay que cuidarla. La salvación es por gracia, es un don de Dios para nosotros, es el regalo divino que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo podrás tener vida eterna. Pero eso no te hace a que tú, porque aceptas al Señor, haces lo que quieres con tu vida y con tu carne. Es ahí donde tú debes comprender que tu carne tienes que sujetarla, que tu carne tienes que dominarla. ¿Para qué? Para que tu espíritu esté vivito delante del Señor. Porque cuando tú te dejas llevar por tus concupiscencias, cuando te dejas tú llevar por tus placeres carnales, lo único que tú haces es darle muerte a tu espíritu y te estás condenando solo. Le ponía un subtítulo y decía: la generosa justificación y la nueva vida en el espíritu. Cuando comprendemos la justificación y la gracia mediante la fe en Jesucristo, podemos tener una confianza.
y la plena seguridad que la salvación ya la tenemos y que llegará el día en que estaremos con el Señor y que no tendremos condenación eterna. Y es en ese momento donde comprendemos que la justicia de Dios se demuestra en la muerte con Cristo al pecado. Podemos liberarnos de la lucha con la justicia de la ley y es ahí donde comienza una nueva vida en el Espíritu. Cuando nosotros logramos comprender que la justicia de Dios para amor con nosotros fue mediante Jesucristo, también debemos comprender que juntamente con Jesucristo murimos al pecado y resucitamos en una nueva vida para poder vivir en las cosas espirituales, para poder vivir en las cosas que el Señor nos demanda, para poder vivir espiritualmente. ¿Para qué? Para que cuando suene esa trompeta, usted y yo la podamos escuchar. No se trata solamente con aceptar al Señor. Se trata que el apóstol Pablo enseñaba a los romanos que hay que tener una vida distinta a la del mundo. Hay que tener una vida distinta a la que hacía antes. Es necesario volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Es necesario pedirle perdón a Dios por nuestra falta y nuestros errores. Es necesario matar la carne para vivificar el Espíritu. Entonces, cuando nosotros comprendemos como creyentes en el Señor y vemos el amor que Dios nos demostró a través de Jesucristo, es ahí nosotros, por amor hacia Él, tratamos de agradarle en su presencia. Es ahí donde decimos: matamos el pecado y tomamos la decisión de vivir una vida diferente a la que vivíamos. Es ahí cuando nosotros comprendemos que los deleites de esta carne, lo único que lo va a hacer es matarlo. Por eso yo predicaba bajo el tema: el gran asesino del cristiano es la carne. Porque decía el apóstol Pablo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted quiere una vida eterna y no quiere una condenación eterna, es tiempo que se empiece a preocupar por las cosas espirituales. Es tiempo que empiece a asar la carne. Es tiempo que empiece a orar. Es tiempo que empiece a ayunar. Es tiempo que empiece a leer su palabra. Es tiempo que empieza a consagrarse. Es tiempo que empieza a guardarse para Dios. Es tiempo que matemos lo que el mundo hace. Es tiempo que nos podamos levantar. Es tiempo que podamos levantar la bandera de Cristo y que podamos decir verdaderamente: Cristo vive. No pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu. Pablo habla en los capítulos 12 al 14 de Romanos que los que han sido transformados por Cristo llevan a la práctica la justicia y el amor, y en todos los aspectos de la conducta social, civil y moral. El creyente en Jesucristo tiene una vida distinta. El creyente en el Señor deja de vivir como vivía. El creyente del Señor cambia su mentalidad moralmente, civilmente y socialmente. Nos comportamos distintos. Hacemos lo contrario a lo que el mundo hace. Tratamos de matar, de crucificar la carne. Tratamos de no tener pensamientos pecaminosos, aunque el enemigo siempre te los va a poner por tus propias concupiscencias. Es por eso que el varón debe cuidarse. Es por eso que el varón debe cuidar sus ojos. Más vale que entre ciego al reino de los cielos antes que por estar mirando con adulterio y con lujuria a una mujer se esté quemando en el infierno. Y es ahí donde entra el rol de las damas, de las hermanas, que cuando comprendemos que los varones tenemos esas luchas carnales, es ahí donde ustedes deben comprender que Timoteo hablaba en el capítulo 2, versículo 9, que asimismo la mujer trata bien con decoro, con pudor y con modestia, que no sean ostentosas, no entren con tanta vanidad a la iglesia,
porque la lucha de la carne es real. Cuando la hermana o la hermana, sea joven, sea adulta, sea quien sea, llega con un escote, llega con ropa muy ceñida al cuerpo, llega con pantalones muy apretados, faldas muy apretadas, lo que está provocando es que aquel hermano que no vino en oración caiga en la lujuria y le empieza a codiciar sexualmente. Uno dice, no, hermano, es que eso no pasa. Eso pasa, hermano mío. Vamos a sufrir aflicciones de la carne, y es por eso que si la hermana habla a los hermanos, cuídense usted para que no nos haga caer en tentación a nosotros. Es necesario que la mujer sea modesta para vestirse. Es necesario que la mujer no sea tan vanidosa, porque lo que está haciendo la mujer es llevarnos a nosotros a un nivel carnal mayor, porque aunque vengamos con oración y con ayuno, tratamos de mortificar nuestra carne, pero el varón que vino sin oración, sin ayuno, ¿usted cree que no va a codiciar a la hermanita? Ciertamente lo va a hacer, hermano mío. Es por eso que nosotros debemos cuidarnos, porque no sabemos cuándo vendrá el arrebatamiento, no sabemos qué día va a sonar la trompeta, no sabemos en qué día vamos a ser transformados, no sabemos en qué día este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad, no sabemos cuándo el Señor va a arrebatar a su pueblo y a su iglesia. Pero mientras eso suceda, es necesario que usted comprenda que su carne tiene que tratar de dominarla. Si usted no está dominando su carne, se va a perder. Si usted no domina su carne, se va a perder. Dice el libro de Eclesiastés que la vanidad es aflicción de espíritu. Hermano mío, hermana mía, no seamos vanidosos. ¿De qué nos sirve la vanidad? ¿De qué nos sirve decir somos hermosos, somos guapos? ¿De qué nos sirve? Si eso lo único a que nos lleva es afligir nuestro espíritu. Preocúpate de las cosas espirituales más que las carnales. Si usted está esperando un varón, una varona, órele al Señor para que el Señor le muestre y le diga quién es el hombre que quiere entregarle. Porque papá habla, Dios del cielo revela. Y cuando usted sabe quién es su hombre y su mujer, el Señor se lo va a confirmar. Es necesario que la iglesia pueda entender. De repente muchas veces se dice, no, es que las iglesias son tan cuadradas. Y no, hermano mío, es su palabra. Nosotros debemos aprender a usar la palabra del Señor, no por criticar, no por contender, sino por darle un mensaje de edificación de lo que Dios quiere para su pueblo, de lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Para qué? Amén. Para que esa bendición que el Señor un día se la prometió, se la pueda dar. Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos menciona que debemos que entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Pablo enseña que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, ya que era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo lo que estaba tratando de decir es que cuando estaba escrita la ley, por mucho que la gente no quisiera transgredir la ley, la carne era tan débil que la gente igual la transgredía. La gente igual cometía esas obras de la carne. La gente igual no cumplía la ley en el tiempo anterior. Entonces dice su palabra que antes de la fundación del mundo ya estaba destinado el plan de salvación para el hombre. El Señor conoce todas las cosas que pasaron, que están pasando y que van a pasar. Es ahí cuando nosotros comprendemos que los anteriores no pudieron dominar su carne, porque eran débiles. Pero nosotros sabemos que por el amor de Dios, a través de Jesucristo, podemos dominar la carne, podemos contender contra ella, podemos sujetarla cuando queremos. Pero muchas veces, ¿qué preferimos? Deleitar la carne. Preferimos deleitarnos cada día y no hacer lo que el Espíritu nos demanda. Y después queremos manifestaciones,
Queremos poder de Dios, queremos sanidades, pero no hacemos nada por aquello. Pero hay que pagar el precio, hermano mío. Es necesario. ¿Cuánto tiempo? Quizás yo no lo sé. Aquel hermano, aquella hermana que danzaba, que hablaba en lengua, que era profeta, ¿hace cuánto tiempo no lo está haciendo? ¿Hace cuánto tiempo no se están levantando? ¿Hace cuánto tiempo Dios no lo está usando? ¿Por qué? Porque la carne te va a matar. La carne va a matar tu ministerio. Hay 5 ministerios: los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Y de esos 5 ministerios, Dios a algunos te debió haber llamado. No todos van a ser pastores, no todos evangelistas, pero los profetas. ¿Por qué no se levantan los profetas? Es porque simplemente le están dando rienda suelta a la carne. Cuando el Señor me lo entregaba, vi varias caras. Y no es necesario decirlo, porque yo no soy quien para avergonzarlo, hermano mío. Pero es necesario que usted entienda, no por el sueño, es necesario que usted lo comprenda por su palabra, que no hay que darle rienda suelta a la carne, porque la carne te está destruyendo. La carne, ¿qué quiere? Sexo, droga, alcohol, televisión, estar acostadito en casa, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere leer la Biblia, solamente quiere deleitarse en los placeres de este mundo, porque eso le gusta a esta carne, porque esta carne es pecaminosa. Pero cuando tú logras entender el secreto, cuando tú logras dominar esta carne, te vas a dar cuenta que Dios te va a bendecir. Te vas a dar cuenta que Dios te va a hacer crecer espiritualmente. Te vas a dar cuenta que vas a poder sentir su presencia de poder. Y muchas veces no somos tocados por el Señor, por nuestra falta y nuestro pecado, por no querer someter esta carne. Y es necesario que usted sepa que debe darle tiempo al Señor en la oración, en el ayuno. Debe tener un esquema, que si el pastor no le dice ayune, usted tenga un plan de ayuno. ¿Hace cuánto tiempo no ayuna? ¿Hace cuánto tiempo no presenta su cuerpo en sacrificio vivo delante del Señor? ¿Hace cuánto tiempo usted no se presenta en un ayuno agradable delante del Señor? Como lo dice el profeta Isaías, capítulo 58. O solamente comemos. Mata la carne. Mata tu carne. No le demos rienda suelta a la carne. Es por eso que el pueblo cristiano evangélico muestra el poder de Dios en nosotros, porque somos capaces de crucificar la carne juntamente a Jesucristo. No se trata de venir aquí y mover la mano. Se trata de que usted sienta el poder de Dios. Se trata de que usted sienta su presencia. Si el Señor está, Él lo quiere tocar. Él quiere estar con usted, pero a causa de nuestra carnalidad, el Señor no nos puede tocar. Es tiempo que dure esto. Esto se va a podrir aquí en la tierra, es polvo. Fuimos hechos de barro. Dice el libro de Job que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve con Dios. La carne vuelve a la tierra y se pelea el alma. Y es ahí la lucha del cristiano en el alma. Porque el diablo quiere tu alma y el Señor también. Pero cuando tú deleitas tu carne, tu alma se va a ir con el diablo. Pero cuando tú sujetas tu carne, tu alma se va con papá. Porque lo que era imposible para la ley, ya que era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. Cuesta mucho, hermano mío, cuesta pagar el precio. Muchas veces uno se cansa,
Sabe que muchas veces uno dice, Señor, dame un espíritu de oración. A veces nos agotamos, hermano, los problemas, el trabajo, la dificultad, tu familia que no se convierte. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estoy más cansado, el Señor me llena con su presencia. Y es ahí donde comprendo, gracias a Dios. Porque cuando usted está cansado, el Señor te fortalece. Hermano mío, su lucha a lo mejor son las mismas mías si somos hombres, somos mujeres. A lo mejor sus mismos deseos pecaminosos son los que vienen a mi mente. Pero debemos aprender a someter la carne. Yo me canso, ¿sabe qué? Yo le oro al Señor. Y yo siempre le pido, Señor, pone palabras en mis labios para no quedarme callado. Ponga un espíritu de oración. Hay que buscar al Señor en la madrugada. Nos cuesta mucho, hermano mío. Pero es necesario por aquel hermano carnal que ser espiritual es solamente dedicarse a las cosas del Espíritu. Orar, ayunar, leer la Biblia. Esa es la diferencia entre un hermano espiritual y uno carnal. Que el carnal, sabiendo hacer lo bueno, sigue haciendo lo malo. Pero el Señor muchas veces nos demanda eso. ¿Por qué? Para que cuando usted imponga mano pueda levantar a aquel que está débil. Pero ¿qué va a pasar cuando a lo mejor el otro esté débil y no haya quien levante las manos? Es necesario que usted lo comprenda. Es necesario que el Señor entregó ese mensaje, que no le tienes que dar rienda suelta a tu carne. No porque el hermano Michael lo diga, es porque el Señor me mandó a exhortarlo. Pablo dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aquel que anda en la carne constantemente, ¿qué es lo que quiere? Solamente deleitar su carne. Y a lo mejor muchas veces se dirá, es que la carne es solamente la fornicación y el adulterio. No. Está la hechicería, está la brujería, está la idolatría, están las enemistades, están los celos, están la envidia, están los pleitos, están las contiendas, está la lujuria. ¿Y usted piensa que ellos van a heredar el reino de los cielos? Porque para que usted entre al reino de los cielos tiene que tener el corazón como de un niño. Y es necesario, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando usted acepta al Señor en su corazón, el Señor le pone un sello diciendo, esta es propiedad mía. Pero el enemigo, como ya sabe que usted es propiedad de Dios, no va a querer que usted se salve. La salvación es gratuita y usted se va con Dios siempre y cuando no practique la obra de la carne. Ese es el secreto del Evangelio. No se trata solamente con creer y yo me voy con Dios porque me voy con Él, me voy con Él. No. El Evangelio es aquel que te cambia de mente. Es aquel que tú renuncias a lo que Dios no le agrada. Y si tú practicas las obras de la carne, en vez de irnos para arriba, nos vamos a ir para abajo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive en la carne constantemente, por más que quiera agradar a Dios, no puede. Señores, que yo hago el esfuerzo. Si usted lo practica, no puede agradar a Dios. Tiene que renunciar a tu carne. Tiene que renunciar a lo que le gusta hacer. Yo no sé cuál es su pecado. Yo no sé lo que se le viene a su mente. Yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Y si Dios me dijo, exhórtalo y háblalo, yo lo hablo. Porque si yo ciertamente me pongo a agradar a los hombres, ciertamente dejaría ser de siervo de Jesucristo. Usted tiene que dejar lo que le gusta. Una vez el Señor me dijo esto: siervo, deja lo que más te gusta y yo te bautizo con mi Espíritu. Y es una lucha, hermano mío.
porque es dejar lo que más te gusta del mundo. Y es ahí donde se opone el espíritu y la carne, porque ambos se oponen entre sí. Pero usted tiene que tener la decisión: ¿a quién quiere agradar? Si quiere agradar a la carne y al diablo, o quiere agradar a Dios. Porque si usted practica lo de la carne, no puede agradar a Dios por más que quiera. El verso 12 al 15 dice: hermanos, deudores somos, no a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano mío, hermana mía, es tiempo que usted se levante. Es tiempo que no le demos rienda suelta a la carne. Es tiempo que nos podamos levantar para poder ser soldados verdaderos, para poder luchar contra aquello que nos aqueja. Es necesario que se levante, es necesario que sea levantada, es necesario que sea fortalecida, es necesario que entienda cuando Dios le da un mensaje y lo pueda llevar por obra el día a día, para que un día el Señor derrame su espíritu sobre usted, para que el Señor lo llene a plenitud con su presencia. Si hay profeta, profeta, levántate. Profeta, levántate. Es necesario que entienda que la carne te está matando. La carne no está matando. Y cuando usted se levanta en el espíritu, el Señor la va a fortalecer, la va a revelar cosas, situaciones, para que usted pueda edificar a la iglesia. Necesitamos de instrumentos llenos de Dios para que las iglesias sean edificadas. Pero si usted le sigue dando rienda suelta a la carne, va a matar nuestro propio ministerio. Dios nos hace un llamado en esta noche, verdaderamente a dejar de practicar las obras de la carne. Porque si seguimos practicándolas, solamente lo que conseguiremos será la muerte. Por mucho que tu fe esté en Jesucristo, si no dejamos de practicar sus obras, solamente moriremos. Es necesario arrepentirnos de corazón y dejar que sea su Espíritu quien nos guíe, y tratar de buscar las cosas espirituales: el ayuno, oración, lectura bíblica. Si usted vive en la carne, no vamos a agradar a Dios. Es necesario que usted se levante. Es necesario que usted comprenda que esta carne hay que someterla. Usted me puede decir: hermano Michael, es que yo tengo una lucha tan fuerte. Sí, yo también la tuve. También sé lo que la carne te demanda. Sé, porque también soy hombre. Toda mi vida viví en el mundo. Toda mi vida disfruté de los placeres. Yo no nací en cuna de oro, en un hogar cristiano, yo no sabía eso. Y el Señor me llamó al Evangelio a los 26 años. Hoy en día tengo 30. Y el Señor ha cambiado mi vida. El Señor ha restaurado mi familia. El Señor ha restaurado mi hogar. Ha restaurado mi mentalidad. Y el Señor me ha dado su presencia. Y esta presencia hay que cuidarla. Cuando el Señor te toca y te llena, cuídala. Cuídala, hermano mío. No dejes que el enemigo te gane por la prueba, la tribulación, la adversidad, y eso te lleva a estar carnalmente estancado. Yo no sé cuál es tu práctica, yo no sé lo que usted practica, solamente le puedo ofrecer una oración. Si usted le dice: hermano Michael, ¿sabe qué? Yo estoy falto espiritualmente, solamente quiero orar por usted. No necesito saber lo que usted practica, no necesito saber lo que usted hace en secreto, no me lo diga. Solamente levantemos un clamor a Dios y que sea el Señor el que nos ayude para poder ganarle a la carne, que es tan poderosa. Si usted necesita esa oración, necesito que pase ahora. Si el Señor me entregó el mensaje, por algo me lo entregó. No me lo dio por hablarlo al aire. Usted sabe
lo que el Señor le habló y usted sabe lo que Dios no le habló. Y si usted sabe que papá le habló, solamente déjeme orar y ungirlo, porque a eso me mandó el Señor, a orar por aquel que le falta la fuerza. Con esto entrego su palabra y que el Señor les bendiga grandemente. Si hay alguien que quiera pasar, necesito que pase ahora. Bendito es su nombre. Sea atada en esta hora en el nombre de Jesús, porque tú tienes el poder y la autoridad para fortalecer, para restaurarlo con alma, Señor. Levántale en esta hora, Dios del cielo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo por esta varona. Fortalécela, levántala, restaurala espiritualmente, Señor, para que ella pueda comprender cómo tú te practicaste cada día. Padre mío, es tu palabra y esta leída. Solamente toca la vida y los corazones. Encarga de bendición, Señor, cada día. Señor, como Padre, bendícela.